Entonces, en la sesión de hoy vamos a hablar acerca de el informe de laboratorio. El informe es uno de los elementos claves en el laboratorio. No, el laboratorio no solamente es fundamental a la hora de nosotros aprender a cómo hacemos, cómo manipulamos. Sí, como biólogos tenemos que saber cómo manipular apropiada o adecuadamente, pero en nuestro proceso de formación debemos aprender también a comunicarnos. Y hay un estándar para la comunicación en la ciencia. Y esos estándares vienen dados también porque, eh, digamos, si hablamos de internacionalmente, nos comunicamos en la ciencia a través de los artículos. Artículos científicos nos muestran el estándar para la elaboración de cualquier escrito. Ahora, claro, no es lo mismo escribir una nota que escribir un informe o que escribir un artículo de investigación. Cada uno tiene un enfoque diferente. Sin embargo, en todos hay ciertos elementos que confluyen. En el caso del informe y el artículo, vamos a tener que algunos elementos se van a compartir también, como es el caso de la estructura que sigue. Tradicionalmente, en algunas asignaturas, especialmente en los laboratorios de algunas asignaturas, ustedes van a encontrar otras formas, de pronto unas maneras más sencillas, donde ustedes solamente presentan, por ejemplo, un diagrama donde ustedes identifican partes, que es muy usado cuando trabajamos en, por ejemplo, botánica, en zoología. Pero en el caso de molecular ya tenemos elementos más complejos. Vamos a ver cómo es esa organización. Yo les mostraba hace un momentico que dentro de el estándar que manejamos vamos a tener un resumen y unos elementos, una introducción, materiales y métodos, unos resultados, una discusión y una bibliografía. Son como los elementos básicos que va a tener un informe. Y vamos a hablar uno a uno de ellos. Cuando hablamos de el resumen nosotros esperamos llamar la atención de esa persona que nos lee. Es decir, que no es extendernos y explicar por completo el trabajo que se realizó, ni enfocarnos en uno o en otro aspecto. Es explicar en términos generales qué es con lo que el lector se va a encontrar. Se va a resaltar, sí, lo más particular, pero no se va a centrar en él porque solamente es llamar su atención para que pueda leer o quiera leer todo el documento. Usualmente cuando hablamos de el resumen, estamos hablando de 250 palabras máximo, aunque estos son elementos que pueden variar. En el caso de revistas, por ejemplo, puede variar y los pueden a veces disminuir o incrementar. Lo que les muestro acá es un promedio, 250 palabras máximo. Se trata de mostrar el objeto y el enfoque del trabajo, es decir, qué es lo que estaba haciendo, a qué iba enfocado. Obviamente, mostrando también parte de la metodología, de los resultados y la conclusión principal. En el caso de los resúmenes, nunca incluimos referencias bibliográficas y usualmente cometemos un error y es en que querer escribir primero el resumen y después empezamos a escribir todo el documento. No, el resumen siempre es lo último que escribimos. Si tratamos de entender cómo escribir, a veces es más fácil entenderlo haciéndonos preguntas.
Y hay unas preguntas claves que vamos a ver en los ítems que nos hacen falta. Y son unas preguntas que nos dicen qué es lo que me debería preguntar para poder escribir correctamente, en este caso, la introducción. ¿Por qué se ha hecho la investigación? Esa debería ser nuestra pregunta fundamental a la hora de hablar de la introducción. Cuando hablamos de una introducción, damos a conocer los antecedentes de la investigación. Es decir, ya hemos hecho un análisis bibliográfico previo y de ese análisis nosotros podemos decir, hablar de qué es lo que se conoce de ese tema de investigación. Como da unos antecedentes, también va a expresar por qué es relevante ese tema de investigación. Obviamente, y como cada una de las partes de un documento, de un informe, debe motivar a leer el trabajo. Siempre debemos tratar de ser sonoros, de ser coherentes con las palabras, ¿sí? Que no sean monótonas, que no se repitan demasiado, para de esta manera tener una buena fluidez en el escrito. Solamente mencionamos referencias que sean claves, pero algo muy relevante. Es decir, no sé, solo a manera de ejemplo. En el año 88, el autor tal encontró tal novedad. Es algo muy relevante y porque desde ese año probablemente no se haya trabajado en el tema. Solamente en esos casos va a ser relevante mencionar las referencias claves. De lo contrario, en la introducción no vamos a colocar referencias. Se realiza la presentación del objetivo o de la hipótesis de trabajo. En el caso de estos informes, ustedes van a estar presentando específicamente el objetivo inmerso en esta, no separados. Va a ser breve, va a ser concisa y siempre va a estar escrita en presente. Tengamos presente que hablamos de breve, concisa. Breve, concisa es media hoja. Breve, concisa no es 2 hojas, 3 hojas, no. Solamente media hojita. Y para poder identificar que realmente estemos hablando de una longitud apropiada, podemos manejarlo con un esquema clásico, que es el esquema clásico manejado de 3 párrafos, donde en el primer párrafo vamos a estar hablando de los antecedentes, es decir, las preguntas que nos debemos plantear, qué se sabe, qué se cree del problema, qué se conoce, qué antecedentes hay. En el segundo párrafo vamos a estar hablando de la pregunta o el problema no resuelto. Es decir, se conoce esto que comentamos en el primer párrafo, pero en el segundo hablamos de, sin embargo, como dice el ejemplo, a la fecha no hay datos, no se conoce o no se conoce para este grupo taxonómico. En el tercer párrafo vamos a estar hablando de la hipótesis, la meta o los objetivos que hemos planteado. Es decir, vamos a describir por qué se hizo ese estudio y vamos a justificarlo con razones propias. Es decir, no nos vamos a justificar en otro autor, nos vamos a justificar en nosotros mismos, por qué decidimos hacer esa investigación. La segunda pregunta relevante en términos del informe es ¿cómo se hizo? ¿Y cómo se hizo? Lo vamos a escribir en los materiales y métodos. Usualmente les abrevio así, M&M. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo es que realicé un estudio? Y en este caso damos una descripción bien detallada de los pasos que se siguieron para obtener los resultados y los materiales usados.
detallado. ¿Por qué? Porque si otra persona me lee y si otra persona necesita reproducir lo que yo hice, debo decirle todos los detalles para que el resultado sea el mismo. Es decir, que pueda ser reproducible, que es lo que tenemos acá. Solamente cuando tenemos un método, un estándar, en el caso de molecular, tenemos varios estándares, por ejemplo, a la hora de practicar extracción bacteriana, tenemos un método muy usado que es el método de Ausubel, lo vamos a ver en su momento. Como el método es muy conocido, solamente se menciona, se precisa una cita bibliográfica, pero es posible que, por ejemplo, tengamos que hacer alguna modificación. Esas modificaciones vamos a explicarlas en su momento, pero digamos que en términos generales, cuando cambiamos de muestra, el método se puede aplicar a eh, muestras bacterianas, pero en algunos casos hay cultivos bacterianos que, por ejemplo, producen exopolisacáridos y eso altera un poquito la extracción y se necesitan métodos adicionales, o más bien pasos adicionales dentro del método clásico de Ausubel para que el proceso sea exitoso. Y solamente en estos casos vamos a hacer una explicación detallada de qué fue lo que se modificó en ese método para poder, para que quede claro dentro de la metodología qué fue y en qué pasó. Entonces hablamos de materiales y métodos en 5 áreas principales. Es decir, hablamos de materiales y métodos a nivel de diseño, a nivel de población, entorno, intervenciones y análisis estadísticos. Cuando hablamos de diseños, hablamos de la descripción de diseño experimental. En el caso de nosotros poco aplica porque esto aplica sobre todo para los casos de ecología, donde tenemos un diseño experimental donde decimos vamos a tomar muestras a tales alturas, en tales rangos o en tales áreas. La población de estudio, obviamente, siempre tenemos un área, una población donde vamos a trabajar. Se describe el marco de la muestra, cómo se ha hecho su recolección. Y esto aplica, creo yo, para todo el concepto biológico. El entorno, que nos indica dónde se ha hecho el estudio. En el caso nuestro, nosotros casi siempre nos basaremos en una muestra, en una sola muestra de eh, una muestra ambiental. En su momento les diré cómo la vamos a obtener y cuál será el procedimiento manejado con cada una de estas. Las intervenciones, entonces en este punto describimos las técnicas, los tratamientos, las mediciones, las unidades de medida, si se realizaron pruebas pilotos, si utilizamos uno u otro aparato. El análisis estadístico, donde señalamos los métodos estadísticos que aplicamos y cómo se han analizado los datos en base a este tipo de estadístico que hayamos escogido. En el caso de los resultados, planteamos la pregunta de qué fue lo que encontré. Es decir, reportamos nuevos conocimientos, reportamos tablas, figuras, esquemas, imágenes, que realmente deben expresar el resultado del estudio. Es decir, me explico. Cuando hablamos, por ejemplo, de electroforesis, durante una electroforesis, a veces me pasa que le toman imágenes a la cámara de electroforesis, al mesón donde se ve todo el sistema de electroforesis, al equipo de fotodocumentación, y nada de eso hace parte de las figuras o de las imágenes que debemos incluir en ese informe. Dentro de una electroforesis, el único resultado que nos importa es la electroforesis en sí misma, es decir, la imagen del gen.
Es el único resultado que nos interesa de el producto, ¿no? De esa correa electroforética. Solo el resto no nos dice nada. Ahora bien, hago sí una aclaración, y es que cuando hablamos de electroforesis, en el caso que les mostraba, tablas, figuras, imágenes, siempre van con una cita, es decir, van con un pie de imagen o un pie de figura, donde nosotros comentamos los datos más redundantes, más relevantes, perdón. Es decir, qué es lo que estoy viendo y qué es lo más relevante que hay dentro de esa imagen. En el caso de una electroforesis, lo veremos un poco más adelante, lo más relevante es, hay amplificado, hay un extracto, hay un marcador. ¿Qué es lo más relevante en esto? Se presentan datos, los datos sin interpretarlos, es decir, simplemente presentamos lo que obtuvimos. Si es que es muy largo y se puede segmentar, este se va a subtitular, es decir, vamos a hablar por partes. Mm, Siempre lo que les decía, utilizamos el Sistema Internacional de Medidas. Obviamente en el caso de nosotros como biólogos utilizamos el sistema binomial para lo que es escritura de nombres científicos. Evitamos de todas formas escribir información innecesaria, repetitiva, pero también imágenes, ¿no? Lo que les decía, a veces mostramos cosas que no vienen al caso, o a veces mostramos imágenes para que se vea más porque yo veo como muy poquito, entonces llenemos con algo más. No, si no está expresando nada, mejor no lo ponga. Como son resultados que obtuve en un momento en el pasado, escribo de la misma manera, escribo en pasado. Cuando recurrimos bien sea a tablas o a figuras, tenemos que tener claro que una nos muestra una cosa muy diferente a la otra. Es decir, las tablas las utilizamos cuando estamos hablando de valores, cuando estamos hablando de reportes de algún tipo de valores. Es decir, en el caso de datos ecológicos, por ejemplo, ustedes reportan tamaños, coloraciones, alturas a las que se obtuvieron las muestras o profundidad a la que se obtuvieron las muestras. Se escogen las condiciones ideales para un lector, por ejemplo, el tamaño de la letra, los colores, el tamaño de la figura. A veces, lo que les digo, tienen un informe que debe ser una o dos hojitas, pero les parece que eso como que es muy poquito. Entonces hacen una tabla con muy poquitos valores, pero la imprimen en toda una hoja, innecesariamente. Es decir, coloquen realmente lo que es relevante. Si es que es una tabla y tiene muy pocos valores, manejémosla bajo las proporciones de la hoja, de las proporciones generales del documento. Hablamos de imágenes o figuras cuando mostramos, en el caso de datos, cuál es su tendencia. Cuando tenemos, por ejemplo, elementos que no podemos tabular, datos morfológicos, histogramas, fotografías, como en el caso de las electroforesis. Y escogemos las condiciones ideales para el lector. Lo mismo, no es necesario imprimir un gel en una hoja tamaño carta, el gel grandísimo. No, no manejemos las proporciones. Y llegamos a lo que es el corazón del escrito, tal vez lo que más valor tiene y lo que les explico, más valor tiene también dentro de lo que es la calificación del informe, y es la discusión. ¿Por qué el corazón del escrito? Porque dentro de la discusión estamos interpretando datos y estamos hablando de
cuál es el estado actual de conocimiento de ese enfoque, de esa pregunta o de ese objetivo que estoy manejando. ¿Qué escribimos dentro de la discusión? La discusión, recuerden que va después de los resultados, y en los resultados yo he dicho, yo obtuve tal cosa. Estos fueron mis datos. Pero dentro de la discusión, yo empiezo a comparar en base a eso que obtuve. Es decir, empiezo a comparar mis conclusiones, lo que yo obtuve, con las de otros autores. Podemos en este caso identificar errores metodológicos, es decir, utilizamos el protocolo de Ausubel, pero presentó fallas porque al final la concentración fue más baja de lo que se reporta para el método, porque fue mejor para una muestra que para otra, y así sucesivamente. No vamos a repetir la presentación de los resultados, para eso ya lo hicimos en un evento previo, en un ítem previo que eran los resultados. Se escribe en presente, es decir, en este caso, si estamos hablando de que los resultados hablan de esto, los resultados me indican esto otro, los de resultados muestran que, siempre en presente. En este también se identifican necesidades futuras de investigación o perspectivas, es decir, se quería identificar la morfología de una especie X, porque no hay datos sobre esa especie. En este caso se reportan algunos datos, pero se necesita a futuro trabajar en, no sé, microscopía electrónica para poder obtener datos más precisos. Necesidades futuras. Especular y teorizar con imágenes y lógica sobre los aspectos más generales de las conclusiones. Es decir, poder tener en estos casos aspectos lógicos precisos que me lleven a poder concluir. En este caso también podemos hablar de resultados anómalos. No siempre los resultados cuando aplicamos una metodología son los esperados. A veces, realmente muchas veces, se salen de lo esperado. Estamos trabajando en biología y contamos con cómo se comporta un sistema biológico. No siempre se comportan de la misma manera y muchas veces los resultados pueden ser anómalos, pero siempre vamos a encontrar una explicación y vamos a tratar de explicarlo de la manera más coherente posible. Y finalizamos con la literatura, es decir, la bibliografía. La presentación de la bibliografía tiene varias maneras de manejarse. Lo importante en esto es que testifica y autentica los datos originales del trabajo, es decir, nos muestra el autor en quién se basó para poder escribir. Nos provee una referente para poder devolvernos si necesitamos ampliar más sobre cualquier aspecto de la investigación. Vamos a encontrar que la bibliografía, bien sea para un libro, para un artículo, para un informe final de trabajo de grado, se va a comportar de manera diferente. Hay estándares, sí, pero en el caso, por ejemplo, de las revistas, cada una maneja un esquema diferente. En el caso nuestro, usualmente encontramos un sistema de año y nombre, es decir, donde nos vamos a encontrar primero al autor, es decir, primero el nombre, y luego el año de la publicación, seguido de los otros datos de la publicación, es decir, si es que es un libro, si es que es una revista, el nombre de la revista, el número y la paginación.
Un sistema alfanumérico, donde vamos a hablar de uno a uno en la medida en la que lo vamos a ir encontrando en el documento. Entonces, en este caso, J fue el primero que se encuentra en ese informe, es del año 96 y bueno, continúa con sus datos. También tenemos un sistema de orden en mención. Perdón, aquí me equivoqué. Numérico alfabético, es decir, que no es que estén organizados en la manera en la que lo vamos a encontrar, eso es el orden de mención. En el alfanumérico es que se organizan por orden alfabético, es decir, primero a day, luego a hot, luego sprout, y así sucesivamente. Mientras que en orden en menciones que primero se encuentra en el documento a hot, luego sprout, luego y así sucesivamente. Cuando hacemos manejo de consulta bibliográfica de libros, entonces usualmente los libros tratan varios capítulos. Y en estos casos vamos a tener presente que cuando hacemos manejo de capítulos de libros, vamos a encontrar que esos capítulos son escritos por varios autores. Es decir, quien escribe el libro hace una compilación de información de varios autores. Cada capítulo, un autor. Que algunas veces se repiten, sí, pero cada capítulo tiene unos autores. Y la manera correcta para expresar esto es una organización donde vamos a tener primero el autor del capítulo, el título del capítulo, seguido del autor del libro, la ciudad donde se imprimió, la editorial, el año de la publicación y las páginas, es decir, la primera y la última página del capítulo que se consultó. Nada más. Luego ya para para resumir, en breve podemos decir que los informes van a estar constituidos de 6 elementos realmente. Aquí hace falta el resumen que vamos a escribir en pasado, la introducción que vamos a escribir en presente, los materiales y los métodos que los vamos a escribir en pasado, los resultados que van en pasado y la discusión que va en presente. ¿Qué hizo falta acá? La bibliografía. No olviden, este cuadrito es bastante interesante porque le lleva a uno a centrarse cuando está escribiendo en qué es y si realmente estoy respondiendo o me estoy yendo para otro lado. Entonces vamos a tener presente este cuadro. La introducción, ¿qué es lo que nos está mostrando? ¿Cuál es el problema de estudio? Los materiales y métodos, cómo se estudió ese problema, qué hice para poder resolver ese problema. Los resultados que me están mostrando, ¿qué encontré? Es decir, yo aplico una metodología y ¿qué fue lo que encontré? Solo lo que encontré es lo que te va a explicar en los resultados. Y en la discusión, donde voy a hablar de hallazgos. Es decir, bueno, empiezo a comparar lo que obtuve con lo que obtuvieron otros autores. No olviden que, porque muchas veces se les olvida, escribimos párrafos que nunca terminan. Buen manejo de la puntuación, buen manejo de las unidades. Como biólogos los castigo muy duro por escribir mal un nombre científico, porque es algo imperdonable para nosotros. Y además que a la hora de componer, a la hora de escribir, no compongan oraciones tan largas que parece que nunca tuvieran fin.